Muy bien, ya descansamos un poquito. Y ahorita vamos a hablar, como decía nuestro hermano Paul, que vamos a hablar de algunos principios sobre la crianza de los hijos. Y quiero resumir para ustedes algunas de las cosas que he estado aprendiendo en los últimos años, que realmente es como un resumen. Es como un resumen de lo que a veces estamos haciendo inconscientemente. Ninguno de estos temas son como temas en los que he buscado especializarme. Como les decía hace rato, el tema de la ideología de género no es un tema como que me he metido de una manera muy profunda a analizar. Y hace unos años también me pidieron hablar de crianza de los hijos. Me dijeron, ¿podrías darnos una conferencia sobre la crianza de los hijos? Y de repente dije, ¿qué digo? Y estaba pensando qué digo, y no sabía qué decir sobre la crianza de los hijos. No había pensado sobre algunos puntos específicos, pero mi esposa y yo acabamos de cumplir 23 años de casados. No presenté a mi familia, ¿verdad? Perdón. Ya hasta se fueron. Nada más hay dos ahí, creo. Ahí está mi esposa ahí atrás, Cristín. Ahí está Kael, que tiene 20 años, va a cumplir 21. Y Evan, que va a cumplir 17. Y Ian, por ahí andaba, él tiene 22. Entonces, cuando me pidieron hablar de crianza, eso fue hace unos años, como hace 2 o 3 años, pensé, debo de saber algo sobre crianza, ¿no? Si ya tengo un hijo de 20 años, algo tendríamos que haber aprendido mi esposa y yo sobre este tema a lo largo de los años. Y entonces busqué ayuda de otros autores y de otros libros para tratar de ordenar mis ideas sobre este tema y tratar de poder resumir principios bíblicos, creo yo, sobre la crianza de los hijos. Entonces, en estos 45 minutos solo quiero resumir para ustedes. Gracias. Es que o agarro el micrófono o agarro el... Gracias. Es que me dieron unas palomitas ahorita y ya... Estaba tratando de pensar cómo resumir el tema de la crianza. Entonces hay un libro muy bueno que se llama Oye, hijo mío, de Juan Sánchez, que es un amigo, también parte de Coalición, y colaboramos en muchos proyectos juntos. Y él, ya sus hijas están casadas, y bueno, él y su esposa escribieron este libro. Y me parece un libro que resume muy bien estos principios que da la Biblia sobre cómo criar a nuestros hijos. Les digo, no es mi especialidad. Los libros que he escrito sí son mi especialidad. Y tengo que mencionarlos porque están allá en las mesas. Y además, para promocionar al Instituto Teológico de Querétaro, y Richard está aquí, que dirige el Instituto Teológico de Querétaro, hablen con él.
yo doy una de las clases, la clase de escatología ahí en el instituto, entonces podemos platicar más sobre eso si quieren, y ahí están los libros, pero en pensar acerca de la crianza y en pensar sobre los principios que Dios nos ha dado en su palabra, hay un pasaje muy famoso que muchos de ustedes conocen, Proverbios 22:6. ¿Qué dice? Instruye al niño en el camino que debe andar, esta es la NBLA, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Este principio, este versículo es tan famoso porque establece un principio claro para nosotros como padres, ¿no es cierto? Nos muestra, y esta palabra de hecho en español, instruye, es una palabra más suave que la palabra que leerían ustedes en el original en hebreo. La palabra original en hebreo tiene más la idea de dedícate a esto. O sea, no es nada más como una cosa más que haces en tu vida, como, bueno, además también voy a enseñarle a mi hijo. No, esto es el enfoque de tu vida, está en instruir a tu hijo, en dedicarte a tu hijo. Y entonces tenemos esta dinámica que se da desde la creación, donde Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces ahí tenemos un principio que se establece en la misma creación del mundo, en la creación de la humanidad, en donde Dios hace al hombre para que el hombre refleje ¿a quién? A Dios. Y después, cuando crea al hombre y crea a la mujer, les dice, fructificad y multiplicaos. ¿Y qué es el tener hijos sino qué? Imagen y semejanza de quién? De los padres. Entonces, ustedes reproduzcan en un nivel lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ustedes también hagan personas que son a imagen y semejanza suya, así como ustedes, seres humanos, son imagen y semejanza mía. Ustedes tienen esa responsabilidad. Y en esta multiplicación y en este fructificar para llenar la tierra, encontramos una gran responsabilidad y un gran privilegio que tenemos como padres, que es cuando llegamos a los evangelios y a lo que Jesús vino a hacer por nosotros, siendo explícitamente revelado en la obra de Cristo Jesús, en su vida, su muerte y su resurrección. ¿Qué es lo que tenemos al final de Mateo? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En otras palabras, Jesús también está repitiendo el mismo mandato que se dio en la creación original. ¿Qué era qué? Fructificad y multiplicaos. Pero ahora es en una nueva dimensión, que es ¿qué? Una dimensión espiritual. Ahora tenemos una responsabilidad de crear nuevas personas que también son hechos a imagen y semejanza de Dios, que reflejan a Dios en cada discípulo, en cada persona que conoce y entiende el evangelio y lo vive. Él también va a reflejar a Dios. Por eso es que Dios nos dio este mandamiento específicamente. Ustedes tienen la responsabilidad de hacer discípulos en todas las naciones, porque desde la creación original, el plan de Dios es llenar la tierra de su imagen, de personas que lo reflejen a Él. Eso es lo que Él quiere.
Por lo tanto, entonces ahora entendemos nuestra responsabilidad como padres con una nueva luz. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando tenemos hijos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Que haya más humanos en la tierra? ¿Es esa nuestra misión como padres? No. Como padres cristianos, nuestra misión es que haya más que discípulos. Esa es nuestra misión. Que nuestros hijos sean discípulos de Dios. Entonces el mandato de Mateo 28 también se cumple. No solo el mandato de Génesis 1 se cumple cuando tenemos hijos, sino también el mandato de Mateo 28 se cumple cuando tenemos hijos, porque nuestra misión es mostrarles cómo reflejar a Dios correctamente a través de conocerlo en el Evangelio. Por lo tanto, padres, mi exhortación para todos los que estamos aquí es: ¿qué tan clara tenemos esa misión en nuestra crianza? Se empieza a perder un poquito en nuestra cultura, ¿no es cierto? Porque nuestra cultura enfatiza que tu responsabilidad como padres es criar buenos ciudadanos. Eso es lo que la gente espera de nosotros, que tus hijos sean miembros productivos de la sociedad, que no tengan vicios, que tengan una buena educación, que tengan un buen matrimonio y que tengan carreras exitosas. Y eso es lo que se ha convertido en nuestra sociedad como la meta con tus hijos, que si tú logras esas cosas con tus hijos, entonces estás cumpliendo con tu labor como padre o como madre. Pero déjenme decirles que de acuerdo a la visión bíblica de la crianza, de acuerdo a lo que en un momento vamos a ver, que nos está mostrando Proverbios 22:6, muchas veces aún nosotros, padres cristianos, nos estamos quedando demasiado cortos de lo que realmente significa la crianza, de acuerdo al plan divino. Nuestros deseos son demasiado débiles para nuestros hijos. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque platico con muchos padres todo el tiempo. No, mi hijo es un buen muchacho. No se mete en problemas, no tiene vicios. No, mi hijo es muy responsable y saca puras buenas calificaciones en la escuela. ¿Y qué esperan los papás? Que digan, ay, no, entonces, por supuesto que has cumplido con tu función como padre. Pero ¿saben en qué contexto normalmente se da esa justificación? En el contexto de: ¿por qué no vienen a la iglesia? ¿Por qué se han alejado de Dios? En ese contexto es en donde me dicen esas cosas. No, pero debería de verlo, es tan responsable. Entonces, tus deseos para tu hijo o tu hija no son lo suficientemente gloriosos, si eso es lo único que te importa. Si esa es tu única meta para ellos. ¿Qué dijo Jesús? ¿De qué aprovechará el hombre si gana el mundo y pierde su alma? Hay algo mucho, mucho más importante que ser miembros productivos de la sociedad. Hay algo mucho más importante que tener una carrera exitosa y tener un buen trabajo. Hay algo mucho más importante, y lo veíamos anoche en nuestra reunión de matrimonios. Hay algo mucho más importante que tener un buen matrimonio. Entonces, la pregunta para todos ustedes es:
¿Qué tipo de crianza estamos ejerciendo en el discipulado de nuestros hijos? ¿Un discipulado pasivo o un discipulado activo? Esa es la gran pregunta. Porque ¿saben qué tan fácil es que ese discipulado se convierta en una meta pasiva? Bueno, sí sé que eso es lo que debería de estar haciendo, pero las presiones de mi trabajo y las presiones de la escuela y todas las ocupaciones que tenemos como familia hacen que todo ese discipulado pase a segundo plano y se vuelva no una prioridad de nuestros hogares, sino algo que sucede muy de vez en cuando, donde de repente el discipulado lo ejercemos ya cuando es demasiado tarde y cuando es una emergencia entrar en acción con nuestros hijos. Entonces decimos, acuérdate de lo que dice la palabra de Dios. Acuérdate de lo que sabes acerca del Evangelio. Porque ahora nuestros hijos se han alejado tanto de Dios que ahora sí estamos conscientes de la necesidad de un verdadero discipulado en sus vidas. Pero quiero mostrarles las palabras que usa aquí el autor de Proverbios. Y esto nada más para mostrarnos el panorama que hay en la crianza de los hijos desde que son pequeños. Número 1, dedica, instruye, dedica. Esto es un enfoque intencional, es un enfoque específico en el discipulado de aquellos que Dios ha puesto a tu cuidado. La siguiente palabra es que al niño, instruye al niño. La implicación de esa palabra realmente es muy simple. Instruye al niño implica falta de discernimiento y falta de madurez. Eso es lo único que implica. No hay una edad específica que tenemos que tener en mente. Simplemente estamos hablando de alguien que todavía le falta mucho por aprender. Lo cual significa que ¿cuál es nuestra labor como padres? Guiarlos ¿en qué? De acuerdo a la siguiente palabra, instruye al niño en el camino. En el camino que debe andar. Y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Algo que aprendí sobre este versículo cuando lo estaba meditando con calma es que normalmente siempre pensamos en este versículo como una instrucción positiva, un camino positivo, ¿no es cierto? Como que, instruye al niño en su camino y ese es el camino de Dios y entonces si sigue en el camino de Dios no se va a apartar del camino de Dios. Es normalmente lo que pensamos en relación a instruir al niño en su camino. Pero ¿sabían que el principio que nos está mostrando Proverbios es un libro lleno de principios generales, pero el principio en realidad es un principio general que puede ser positivo o puede ser negativo también. Tú guía a tu hijo en un cierto camino y al ir creciendo y al ir madurando, cualquiera que sea ese camino, al avanzar y avanzar más y más en ese camino, va a ser más difícil que redirija ese camino. Entonces puede ser que vaya en un mal camino y que tu instrucción lo llevó en una mala dirección y que al pasar el tiempo sea más difícil corregir esa mala dirección. ¿Por qué? No lo instruiste en el camino de Dios. Entonces no hay solo un camino, hay un camino de rebeldía contra Dios, y eso lo muestra el libro de Proverbios, los insensatos, los necios, y también hay un camino de sabiduría. Este camino puede ser cualquiera de los dos. Instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces, lo que quiero hacer con ustedes en el tiempo que tenemos es pensar
¿Cómo se vería que vayan en el camino de la sabiduría, de acuerdo a Proverbios? ¿Y cómo se vería que vayan en un camino de la necedad o de la insensatez? Y que cualquiera de esos caminos es un camino que nuestros hijos podrían tomar. ¿Y qué rol jugamos nosotros dentro de guiarlos en cualquiera de las dos direcciones? Entonces, vamos a pensar en este principio como lo pone Pablo en Efesios capítulo 6. Nuevamente recuerden, esto es en respuesta al principio de Proverbios 22. Vemos lo que dice Pablo en Efesios 6, versículos 1 al 4. Y qué bueno que especificaron esta conferencia es para padres. Porque el capítulo empieza con una instrucción para los hijos y es muy común recordarle a nuestros hijos lo que dice el versículo 1. ¿No es cierto? Nos encanta citarles la Biblia a nuestros hijos que dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y extrañamente, normalmente nos detenemos ahí. Ahí está, hijo. Obedece a tus papás. Dios es honrado cuando tú obedeces a tus padres. Eso es cierto, eso está ahí. Todo lo que dice Pablo es verdad acerca de esto. Pero esta conferencia no es para hijos, es para padres. Así que no nos vamos a enfocar en versículos 1 al 3. Nos vamos a enfocar en versículo 4. Porque hay una advertencia muy seria en el versículo 4 y creo que no nos detenemos a pensar suficiente en las implicaciones del versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahí está el mandamiento para nosotros. Entonces, lo que quiero hacer en el tiempo que nos queda es pensar en qué significa no provocar a ira a nuestros hijos, número 1, y número 2, qué significa criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esas son las dos partes de lo que Pablo quiere decirnos a nosotros como padres, ¿no? Número 1, no provoquen a ir a sus hijos. Número 2, instrúyenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, número 1, no provoquen a sus hijos. Casi todos sentimos como padres que todo lo que hacemos con nuestros hijos lo justificamos de alguna manera como para decir, sí, eso es lo que tenía que hacer. ¿No es cierto? Siempre pensamos que tenemos la razón en lo que estamos diciendo o haciendo con nuestros hijos, pero déjenme decirles, el único padre perfecto y el único que tiene una crianza perfecta de sus hijos es Dios. El único. Todos nosotros, padres terrenales, mortales, nos vamos a equivocar, no nada más una vez, sino constantemente en el proceso de criar a nuestros hijos. Y les digo eso para animarlos.
para que no sientan como que, no, bueno, Natán y Cristina, ellos ya entienden perfectamente cómo funciona esto. No entiendo cómo funciona. Yo sé que me he equivocado muchas veces en la manera en que crío a mis hijos y en la manera en que disciplino a mis hijos. Yo sé que lo hemos hecho y por eso quiero hablar con ustedes de eso. Creo que, y esto está otra vez en el libro de Oye, hijo mío, se los recomiendo. Claro que no está aquí, pero bueno, búsquenlo. Hay dos maneras de provocar a ir a nuestros hijos. Dos. Por un lado, la manera de provocar a ir a tus hijos es siendo lo que podríamos llamar padres dominantes y opresores. Padres dominantes y opresores. Padres que llevan su hogar con un estilo militar. Y yo soy el general y ustedes son mis soldados y ustedes dicen lo que yo digo. Y entonces, este tipo de hogares, comúnmente en estos hogares donde hay padres dominantes y opresores, van a escuchar la frase, porque yo lo digo. ¿Han escuchado esa frase antes? Yo sé que esto es algo común. Yo sé que este estilo de crianza es común, donde los padres simplemente afirman su autoridad y no digo que no hay algún lugar, no hay algún momento en el que esta frase podría llegar a ser válida. Pero si esta frase se usa muy seguido, hay un problema ahí. Porque adivinen cuál es la razón por la que tus hijos te deben de obedecer. Bíblica. ¿Cuál es la razón bíblica por la que tus hijos te deben de obedecer? ¿Porque tú lo dices? No. La razón bíblica por la que tus hijos te deben de obedecer es porque eso honra a Dios. Por eso te deben de obedecer. No es porque tú lo estás diciendo, es porque Dios es honrado en su obediencia. Y si tú no le estás enseñando eso a tus hijos, no les estás ayudando a entender la verdadera razón para la obediencia, y es muy fácil entonces y probable que van a buscar cualquier oportunidad que tengan para desobedecerte, porque esa no es una buena razón para obedecerte, porque tú lo dices. Entonces, porque yo lo digo, es una amenaza para controlar el comportamiento de nuestros hijos. Y nuevamente, no me voy a meter en todos los detalles y todos los ejemplos posibles que existen sobre este tipo de hogares, pero ustedes saben a lo que me refiero. Eso es un lado. Padres dominantes y opresores, eso va a provocar a ir a tus hijos. Te lo aseguro. Entre más control tú quieres tener de sus vidas y de sus conductas, donde todo lo que ellos hagan simplemente sea porque saben que externamente tienen que seguir ciertas reglas y no hay una verdadera razón para esas reglas y nunca estás llegando al corazón de sus vidas, de qué es lo que hay dentro de ellos, eso va a traer resentimiento e ira en sus vidas en respuesta a tu crianza. ¿Cuál creen que es el otro extremo? El otro extremo a padres dominantes y opresores es padres pasivos y permisivos. Y si yo soy honesto con ustedes, este es el lado donde yo tiendo a caer. Preferimos la comodidad, no la confrontación. No le digas nada, se va a enojar. Ya sabes cómo se pone.
Entonces siempre estamos buscando como que no mover las cosas, y entonces quiere decir, bueno, está bien. Y siempre estamos dando permiso, nada más porque decimos, es que yo quiero que mi hijo me vea como un amigo, ¿no? Como su cuate, o sea, somos amigos, entonces tenemos esta relación y pues ni modo que le diga que no a todo, pues. Entonces hay esta pasividad en nuestra manera de criar, y por lo regular también la actitud de padres pasivos y permisivos se genera también por un ritmo de vida de estar ocupado con muchas cosas en tu vida. Entonces, padres que están obsesionados con su trabajo y viven para sus trabajos tienden a ser este tipo de padres, porque simplemente no tienen tiempo para pensar en cómo discipular a sus hijos. Entonces es más fácil, para que los dejen en paz, ser permisivos. Es decir, bueno, déjalo, y que se vaya, y que haga eso, pero al fin eso me da más tiempo a mí de hacer mis cosas. Entonces se genera esta pasividad y permisividad, donde los hijos empiezan a vivir sus propias vidas y a buscar hacer sus propias cosas donde sea que las están haciendo. Y adivinen qué es eso, es un camino. Instruye al niño en su camino, en el camino de yo decido lo que quiero hacer y mi papá siempre me va a dejar hacerlo, aunque me falta mucha sabiduría y entendimiento en mis decisiones, me está dejando mi papá hacerlas. Y les digo, si soy honesto con ustedes, eso es lo que tiendo a hacer yo, o he tenido la tendencia con mis hijos a ser demasiado permisivo, creo, a veces. Y este mismo balance, esta misma tensión que existe, claro, esto lo vemos en la iglesia también, en la vida de la iglesia. Porque en la misma iglesia hay dos tendencias, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las dos tendencias de toda iglesia? Legalismo o libertinaje. Esas son dos tendencias con las que toda iglesia tiene que luchar. ¿Qué tan duros y estrictos queremos ser y cuántas reglas queremos poner? ¿O qué tanto decimos, que hagan lo que quieran? Esos son los dos lados que siempre están luchando en cualquier iglesia, donde tenemos que encontrar el balance bíblico de cómo guiar a otros, cómo instruir a otros. En el hogar, un hogar de padres dominantes y opresores tiene la tendencia a producir fariseos. Tantas reglas que los niños aprenden: si yo hago todo esto externamente, estoy bien. Si yo logro cumplir y hacer lo que mis papás demandan de mí externamente, está bien. No importa lo que hay en mi corazón, no importa lo que yo realmente quiero hacer, lo único que importa es cumplir con las reglas. Y hay niños que son muy buenos en ser fariseos. Y a veces, por eso el corazón es lo más importante, dice Dios. El hombre ve lo externo, Dios ve el corazón. A veces son los niños que pensamos que son los niños ejemplares. Mira qué bien portaditos tienen a su familia, o sea, qué increíble, ¿no? Y admiramos estas familias donde todos están uniformaditos con la misma ropa y todos paraditos así. No lloran, no se quejan, no hacen... Y pensamos, ¿cómo le hacen? ¿No? ¿Es eso nuestro objetivo? No. Nuestro objetivo es la transformación
del corazón que viene a través de entender el Evangelio. Nuestra confrontación con nuestro pecado empieza por lo que hay adentro, no lo que hay afuera. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Ustedes no entienden cómo funciona la ley. Lo que nos está confrontando la ley no es con nuestra conducta, es con lo que nuestro corazón anhela. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, no son las reglas que yo te pongo lo que son importantes, es el arrepentimiento genuino que puede venir de tu corazón delante de Dios porque tú eres un pecador. Aunque externamente parezca que no lo eres. Tú sabes que eres pecador. Y yo soy pecador. Y entonces, esto pone una nueva perspectiva sobre cómo tenemos que criar a nuestros hijos. Y este es el lado de los fariseos y el otro lado es el lado de los rebeldes, ¿no? Libertinaje tiende a producir hijos rebeldes, donde si empezamos a permitir muchas cosas en sus vidas, tarde o temprano también se rebelan simplemente. Dicen, yo siempre he hecho lo que yo quiero, así que voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Y el principio bíblico entonces es que entre más pequeños sean, más dirección necesitan. Entonces, cuando son recién nacidos y en sus primeros meses y en sus primeros años, es cuando más dirección necesitan, es cuando más necesitan que tú tomes las decisiones por ellos. Y entre más van creciendo, más tú puedes ir soltando esa responsabilidad. Conforme tú vas viendo que maduran y que van teniendo más sabiduría, tú puedes ir soltándolos y dejando también que se equivoquen en el proceso a veces. Y gradualmente, conforme tienen más y más años, entonces pueden ser más responsables de tomar sus propias decisiones. Pero ¿qué es lo que pasa en muchos hogares y en la manera en que criamos a nuestros hijos a veces? Cuando son bebés y cuando son pequeños y cuando son niños, los dejamos hacer lo que ellos quieren y ellos controlan su vida y son reyes de sus propias decisiones y empiezan a crecer y se empiezan a acostumbrar a hacer lo que ellos quieren y ya cuando llegan a la adolescencia se dan cuenta los papás que hay un problema. Y ahora sí ya quieren entrar y decir, no, ahora tienes que hacer lo que yo te digo. Pero ya llevan toda una vida de hacer lo que ellos quieren. Así que es muy difícil que de repente digan, no, si ahora sí te voy a obedecer. Porque ya les hemos instruido un camino en donde ellos toman sus decisiones y guían sus vidas. Y entre más pequeños son, más guía necesitan. Entonces, hay unas pequeñas gráficas que aparecen en el libro que muestran esta dinámica de cómo criar a nuestros hijos desde 0 hasta 20 años, en donde la guía de los padres y la responsabilidad del hijo se van viendo gradualmente cómo cambian al ir creciendo los hijos. Entonces, esta es la parte de no provoques. No provoques es una exhortación a cada uno de nosotros a pensar en cuál de estos dos lados estamos, si somos padres dominantes o somos padres pasivos, y a pedirle la sabiduría a Dios para ser padres balanceados en estas áreas, ¿no? Honestamente, no es una fórmula que yo les estoy dando como que, miren, esto es la fórmula que nos da la Biblia para ser los padres ideales, porque siempre va a ser una lucha y siempre vamos a estar como que diciendo, híjole, sí fui demasiado duro o fui demasiado permisivo y siempre tenemos esa lucha dentro de nosotros y tenemos que ponerlo delante de Dios constantemente. Señor, ayúdame a no provocar a ira a mis hijos al ser o demasiado duro o demasiado pasivo o demasiado permisivo. Ayúdame a tener ese balance que tú quieres tener, que yo tenga en sus vidas, para no provocarlos a ira. Es una oración constante. Entonces, les digo que es una lucha para animarlos, porque es una frustración constante de todos como padres, ¿no es cierto? Todos sentimos eso y vemos a otras familias y decimos, mira, esa familia, ellos sí saben cómo educar a sus hijos.
Y luego ya que los conoces y platicas con ellos, te das cuenta, no, ellos también no saben cómo criar a sus hijos. También tienen problemas. Cualquier familia que tú conoces, te vas a dar cuenta de los grandes retos que tienen en la crianza de sus hijos. Entonces, por último, quiero que pensemos juntos sobre la disciplina. Esto que dice Pablo son sobre, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Quiero nada más dar un breve resumen de cómo se ve eso. Otra vez, estos son principios generales y obviamente hay mucho más que decir sobre este tema, pero solo tenía 45 minutos, así que estoy escogiendo lo más significativo, creo yo, de lo que he aprendido en estos 22 años de crianza. Hay 3 tipos de disciplina. Y la disciplina es crucial, y Pablo por eso le enfatiza aquí. Porque la disciplina es algo que Dios hace con nosotros. Por eso sabemos que es tan importante. Y por eso sabemos que forma una parte crucial de una crianza correcta en el camino de Dios. Porque si Dios lo hace con nosotros, tiene que ser bueno. Y Hebreos 12 nos muestra ese principio. Si los padres terrenales disciplinan, ¿cuánto más Dios nos disciplina a nosotros? Si la muestra de amor de un padre terrenal es disciplinar, ¿cuánto más Dios nos disciplina por amor también? Entonces, ¿cuáles son las maneras de disciplinar? Y C.S. Lewis dice en su libro El problema del dolor, Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El dolor forma parte del plan que Dios tiene para su pueblo. Si quieren leer más sobre eso, compren Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Porque en el libro trato con ese tema en particular. ¿Qué función cumple el dolor y la maldad en la vida de los hijos de Dios? Para bien, para un buen propósito. Pero este es un resumen de los tres tipos de disciplina que nos muestra la Biblia. Número 1, disciplina preventiva. ¿Cuál es la disciplina preventiva? Es cuando tú en tu sabiduría, como un adulto que ya ha pasado por muchas experiencias, puedes ver hacia adelante y ver hacia dónde va una cierta situación y detener esa situación antes de que suceda. Entonces hay disciplina preventiva que si un niño de 2 o 3 años que apenas está aprendiendo a caminar sale corriendo de este edificio a la calle y ustedes ven que ahí viene un carro a toda velocidad que no se está fijando, ¿qué hacen como padres? ¿Qué tipo de disciplina quieren ejercer? Bueno, que aprenda su lección primero. ¿Ese es el tipo de disciplina? Dice, no le vayas a apretar demasiado fuerte su bracito, porque si no le puedes lastimar. No, o sea, tú vas y lo agarras con todas tus fuerzas y lo jalas hacia atrás y dices, yo no voy a permitir que vayas en esa dirección porque es sumamente peligroso. Eso es el tipo de disciplina preventiva. Y Dios hace ese tipo de disciplina con nosotros. ¿Cuántas cosas Dios previene en nuestras vidas mediante ciertas circunstancias para que ya no podamos avanzar más en una cierta dirección? ¿No es cierto?
Todos podemos pensar en muchas situaciones de donde Dios ha hecho eso en nuestras vidas. Hemos dicho, gracias Señor porque detuviste esto. Si tú hubieras permitido que yo hubiera seguido en ese camino, yo no sé dónde estaría hoy. Mas ahora sí dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Ese es el tipo de disciplina preventiva que Dios ejerce en la vida de sus hijos. En 1 Corintios 12, ¿qué dice sobre aquellos que estaban abusando de la cena del Señor? ¿Qué permitió Dios? Algunos ya duermen, dice Pablo. ¿Para qué? Para la salvación de sus almas, porque Dios sabe que si hubiera permitido que siguieran en esa dirección, se perderían. Y Dios quería prevenir eso. Así que le puso un alto. Y esto es siempre este tipo de disciplina. Es en unidad, padre y madre, en un mismo propósito y con un mismo sentir, con firmeza, con claridad y mostrando amor. Esto es por amor que lo hago. Número 2, disciplina correctiva. Disciplina correctiva es el tipo de disciplina que encontramos, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 67, que dice: antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Aquí sí es donde yo permito que el pecado en la vida de mi hijo tenga una consecuencia que le traiga dolor. Y hace ratito yo vi a una hermana, una pareja que estaba aquí, y le vi cuando entraron porque la hermana traía su vara aquí abajo del brazo. ¿Dónde está? Aquí está, yo sé que está, no les dé pena. ¿Tiene su varita de corrección? ¿O está afuera corrigiéndolo? Bueno. ¿Saben que ese es el principio de la vara? ¿Saben cuál es el principio de la vara? El principio de la vara es: el pecado resulta en dolor. Ese es el principio. Es lo que quieres que tu hijo aprenda. Lo único que quieres que aprenda con la vara. El pecado trae dolor. ¿Quién nos enseña ese principio? Dios nos enseña ese principio. ¿Dios permite dolor en nuestras vidas? Sí, por supuesto que permite dolor en nuestras vidas. Y permitir dolor en nuestras vidas es algo bueno, porque tenemos que aprender que el pecado trae dolor. Y todo lo malo que sucede a nuestro alrededor tiene el propósito de recordarnos lo grave y terrible que es el pecado. Y cada vez que hay cáncer, cada vez que hay un huracán como el que acaba de ver en Acapulco, tenemos que acordarnos: Señor, el pecado es grave y tú simplemente nos estás dejando ver una pequeña probada, una pequeña muestra de qué tan terrible es el pecado, para que te volteemos a ver a ti. Ese es el propósito que el mal tiene en este mundo de parte de Dios. Por si no me creen, pregúntenle a Jesús. Lucas 13. Dicen a Jesús: oye, ¿y estos que iban a ofrecer sacrificios y Pilato los mató?
Dice Jesús, también hubo una torre de Siloé que cayó y mató a 18. ¿Saben por qué pasó? Pasó para que ustedes se arrepientan. Ustedes que siguen vivos. Porque ustedes no son menos merecedores de la muerte que ellos. Entonces son unas misericordiosas llamadas de atención de parte de Dios para que ustedes se arrepientan, para que ustedes vean su propia culpabilidad delante de Dios y lo que ustedes merecen y puedan reconocer que su única esperanza está en lo que Dios ha hecho por ustedes. Entonces, el principio de la vara es ese. El principio de la vara es: el pecado trae dolor, pero después del dolor viene la oportunidad para el arrepentimiento. Entonces, padres, si ustedes aplican la vara y su disciplina termina con la vara, no están aplicando la vara de la manera bíblica. ¿Saben con qué termina la disciplina de la vara? Con un abrazo y diciendo te amo, y por eso te disciplino. Porque ahora viene la oportunidad de arrepentirte y decir perdón. Y si tú pides perdón, yo te perdono. Ese es el problema con la vara, que a veces los padres no entienden cómo funciona y piensan que solamente es la vara y piensan que solamente es una manera de sacar su enojo con sus hijos. Y otra vez, eso no muestra el Evangelio, no muestra la manera en que Dios aplica la disciplina correctiva. Entonces, la disciplina correctiva no es emocional, es con amor, es con oración, es con fe, es para arrepentimiento, es para nutrir y es en los grados apropiados de fuerza. Tenemos que pensar apropiadamente de acuerdo a la ofensa, cómo funciona el grado de disciplina correctiva. Tengo ejemplos sobre eso, pero no tenemos tiempo. Número 3, disciplina formativa o disciplina educativa. Y este tipo de disciplina, y creo que otra vez, esto son principios bíblicos, entonces creo que estos son de los que Pablo está hablando cuando piensa en criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. La disciplina educativa o formativa es más como el tipo de disciplina de ir al gimnasio. Todos saben lo que significa ser un buen atleta, o bueno en un deporte, o bueno en un instrumento musical, o bueno en cualquier cosa que quieras hacer. ¿Qué necesitas? Disciplina. Pero es trabajo de nosotros como padres darle esa disciplina formativa a nuestros hijos, que si estamos tratando de ser discípulos, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver esta disciplina? Se va a ver en enseñarles la palabra de Dios de una manera consistente. Al tener tiempo devocional, al tener tiempo juntos como familia, al tener estas discusiones teológicas y bíblicas juntos, de preguntas y respuestas, donde abordamos los temas importantes de la palabra de Dios juntos, esa es disciplina formativa. A mí me dio mucho gusto este verano que acaba de pasar, porque mi hijo tuvo la oportunidad de ir a convivir con otros jóvenes por 3 meses en otro país. Y eran jóvenes que tenían posiciones teológicas y doctrinales diferentes a las que mi hijo ha aprendido en nuestro hogar. Y entonces se encontró con una serie de retos al estar teniendo diálogos teológicos con estos amigos, que también son cristianos, pero tienen otras posturas. Y entonces ellos lo cuestionaban y decían, oye, pero ¿por qué crees esto? ¿Y por qué dices esto? Entonces mi hijo me escribía y me decía, oye papá, es que me preguntan de este versículo y la verdad es que no estoy seguro qué contestar. Entonces ya platicábamos un rato, le enviaba algunas imágenes de libros que podía leer y teníamos este ejercicio de disciplina formativa. Estoy
asegurándome que mi hijo siga siendo entrenado en el conocimiento de la palabra de Dios, para que pueda tener una convicción firme y personal y no nada más diga esto lo creo porque esto es lo que creen mis papás, sino que él diga esto lo creo porque yo lo creo. Dios lo ha puesto en mi corazón, lo he visto en la palabra de Dios, he visto que esto es cierto y por eso defiendo esta convicción. Pero ¿saben cuál es el punto más importante de la disciplina formativa? Que el entrenamiento que nosotros le estamos dando a nuestros hijos de una disciplina formativa o educativa es a través del ejemplo. Lo que ellos ven en nosotros es una de las escuelas más importantes que ellos están cursando para la etapa que sigue en sus propias vidas, donde ellos serán padres. Entonces, adivinen cómo es que yo le tengo que enseñar a mi hijo cómo tratar a su esposa cuando él se case. ¿Leyéndole un libro sobre matrimonio? Diciendo, dice la Biblia, que tienes que tratar bien a tu esposa. ¿Así le voy a enseñar cómo tratar a su esposa? ¿Cómo se lo voy a enseñar? La mejor manera de esta disciplina formativa es que él vea cómo yo trato a mi esposa, cómo yo trato a su madre. Eso es lo que más va a aprender acerca del matrimonio y de cómo un hombre debe de relacionarse con su esposa. Esa va a ser la lección más impactante y más duradera que él va a tener a lo largo de los años acerca de lo que significa el matrimonio y cómo se ve un matrimonio cristiano si es que está creciendo en un hogar cristiano. Adivinen cuál es la mejor manera de enseñarle a mis hijos que hacer un devocional y estudiar tu Biblia es importante. Diciéndole, ¿ya hiciste tu devocional? ¿Ya leíste? ¿Es esa la disciplina formativa más importante? La disciplina formativa más importante es que ellos vean que yo estoy en la palabra de Dios y que yo estudio la palabra de Dios y la tomo en serio. Eso les va a enseñar mucho más acerca de qué tan importante es la Biblia que si yo pongo una regla de cuánto tiempo tienen que leer la Biblia todos los días. Este es el tipo de disciplina que creo que Pablo de la que está hablando en Efesios 6:4. Todo lo que estamos haciendo con nuestros hijos es preparación para lo que va a venir en la siguiente etapa de sus vidas, que es cuando ellos mismos salgan de nuestro hogar y se casen. Estos principios son los principios a través de los cuales tenemos que ser intencionales en cómo estamos formando discípulos. Así que mi oración por ustedes, hermanos, y no nada más por ustedes, sino por mi esposa y por mí, juntos, esta es nuestra oración. Señor, danos sabiduría, danos la guía de tu Espíritu para levantar a la próxima generación de tus discípulos. Padre, gracias por este tiempo juntos y gracias porque podemos disfrutar y podemos darte gracias por la gran bendición de las familias que nos has dado. Pero te pedimos que podamos tomar en serio esta responsabilidad al buscar estos principios que hay en tu palabra y ser fieles a esos principios a través de la guía de tu Espíritu en nuestras vidas, para que podamos mostrarles el camino que es el camino de la sabiduría, el camino que es de acuerdo a tu Evangelio.
y que aun cuando fueran viejos, no se aparten de Él. Este es nuestro propósito, este es el deseo de nuestro corazón por cada uno de los discípulos que tú nos has dado. Danos tu sabiduría, danos tu poder para hacerlo en tus fuerzas y cumplir con la tarea que tú nos has dado a cada familia de honrarte y glorificarte a través de nuestras familias, de nuestros hijos, que también queremos que te sirvan y te honren y te busquen y sean usados para tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.